Hola, muy buenas a todos. A ver, voy a empezar la sesión de los servidores de rack de gama de entrada de Lenovo. Lenovo en estos momentos tiene un montón de servidores de rack, que es donde más portfolio tiene, yo creo. Tanto en servidores normales como en soluciones a medida, ¿vale? En un principio nos vamos a centrar en la parte de pequeñita, que son los servidores de entrada que hay en la sección de rack y torre. Lo primero es conocer siempre cómo identificarlos claramente. Lenovo ha tipificado lo que son los servidores, las familias, poniendo la S delante para el servidor, R para rack, y luego dependiendo del rendimiento de la familia dentro de la serie, pone unos números. En este caso, vamos a ver el 250 y el 530 y el 550. El sufijo que van a tener es la de generación 2, ¿vale? Y todos va a ser de la gama Intel. Vamos a ver estas tres familias de servidores que al final tienen el precio más asequible con un nivel de prestaciones bastante alto. El SR250 es una máquina de una vía, SR530 y 550 son máquinas de dos vías, o sea que pueden poner, se les puede instalar un procesador o doble procesador, ¿vale? El SR250 y 530 son de una U y el SR550 es de dos U's, con lo cual la capacidad es mayor. Se pueden hacer modelos a medida y empezaríamos con el SR250. El SR250 es muy similar a los servidores Torre ST50 que vimos el otro día y al ST250, ¿vale? Tiene capacidad de procesadores Xeon de la serie E2200 y E2100, con procesadores que tienen capacidad de 2 hasta 8 cores y hasta 4 GHz, con posibilidad de hiperthreading, o sea, doble hilo de proceso teniendo hasta 16 cores virtuales. La capacidad de memoria son 4 DIMM que soportarían hasta 128 gigas, para lo cual requieren la versión UEFI 114H o posterior. Los procesadores, hay que tener en cuenta una cosa, los procesadores bajitos en estos servidores, como Core i3 o Pentium Gold o Celeron, no admiten UDIMM de 32 gigas, o sea, lo máximo que se podrían ampliar las máquinas chiquititas, en este caso son 64 gigas. De hecho, lo podemos ver, a ver si me sale el puntero, aquí. En estas máquinas lo máximo que admitiría son 64 gigas, ¿vale? La memoria que lleva, en este caso, la máquina, toda es memoria ECC, o sea, con código de corrección de errores. La arquitectura al final de estas máquinas es muy similar a la que tenían las máquinas Torre pequeñitas. Lo único que la capacidad a nivel de PCIs es menor. Contienen 2 canales de memoria con 2 DIMM por canal, y PCI 3 soportarían hasta 16 líneas en el procesador. Se debe incluir una riser para poder configurar lo que sería la parte de comunicaciones de tarjetería. Puedes poner o un slot de 16, X16 que soportaría de altura completa y media longitud para tarjetería, o dos slots PCI por 8, que serían uno de perfil bajo y otro lo mismo, altura completa y longitud media o media longitud, ¿vale? Eh, la máquina esta soportaría hasta 10 discos de 2,5 pulgadas, soportando 2 NVMe PCI. Y la gestión que ya lleva esta máquina claramente es el X-Clarity, que es lo que nos facilitaría la gestión en estas máquinas. A nivel de comunicaciones, pues ya viene con 2 puertos de serie de base a giga, tiene un puerto dedicado para gestión. Tiene puertos serie, VGA y luego las tarjeterías que les puedes poner. La doble fuente de alimentación, a ver, la configuración de las fuentes puede ser o una fija o puede ser una fija de 300 o una o dos fuentes hasta nivel Platinum de 450 vatios, ¿vale?
La controladora, esta máquina soporta controladora en placa, puede ser sin write, solo para dar disco, o la Intel RST para hacer write. Con lo cual, si lleva este tipo de controladora, no soportaría virtualización. Entonces, sería ideal para montar un Windows Essential en nativo, por ejemplo, para hacer un frontal web o similares, o para pequeñas oficinas. Vale. En la parte de controladoras se puede instalar controladores superiores como una 530 o 730 o 930 por hardware, o incluso las 430 para dar simplemente disco. Tienes también las controladoras, las 16, que no son controladoras, son switcheables, por decirlo de alguna forma, los 1610 4P para NVMe, para poder dar conectividad a los NVMe que soporta. O unidad óptica. Esta máquina no soporta unidades ópticas internas. Tienes que ponerlo externo. Podrías utilizar por USB, y también podrías utilizar RDX por USB, y podrías darle conectividades con LTOs externas para un sistema de backup. Tiene posibilidad de una GPU interna, ya una NVIDIA Quadro, tiene de 2 gigas, que es la que tiene certificada. Luego otras conectividades que soportaría son red a 1, 10, 25 gigas de 1, 2, 4 puertos, HBA SAS o fibra Emulex de 1 y 2 puertos de 16 gigas. Al final el servidor tiene muchas características de seguridad, como contraseña de encendido, de administrador, actualizaciones de firmware seguras, el Onboard Trusted Platform Module, el TPM, que tienes la versión 1.2 o la 2.0, que se configurarían a nivel de Wi-Fi. El Nation Trusted Platform, la versión 2.0. Luego también tienes incluso lo que serían un seguridad mecánica, un bisel frontal bloqueable, ¿vale? Que eso es opcional. Más cositas. Los servidores estos de gama de entrada al final tienen competencia. La competencia sería con HP. Tendríamos los Proliant, los de L20, generación 10, servidores Dell, los R230, 330 de generaciones anteriores o nuevas generaciones, los 340. Se caracteriza por ser un servidor perfecto para instalar sistemas operativos en nativo, como hemos dicho antes. La controladora que trae cuando tiene controladora de placa por software. Si queremos poner y virtualizar, tendríamos que analizar o añadir, mejor dicho, una controladora por hardware. ¿Vale? Es una máquina perfecta para hacer páginas web, virtualización, o sea, para hacer páginas, para mostrar páginas como servidor web, para virtualizar pequeños sistemas, para conexiones o aplicaciones en la nube, para análisis de datos, servidores de impresión o soluciones de backup. Más servidores gama de entrada, los SR530. Los SR530 son máquinas de 2 sockets, puedes instalar 1 o 2 procesadores. Tenemos la familia, la generación 1, pero ya lo que muestro es generación 2, ¿vale? Que son todos los procesadores que tienen el segundo dígito que empieza por 2, ¿vale? Al final puedes montar desde un bronce, un silver, un gold y hasta platinum, gama baja, que no supere los 125 vatios, ¿vale? Memoria, capacidad de memoria de esta máquina, tienes capacidad por procesador de 6 DIMM, puedes llegar hasta tener 12 DIMM de memoria, o sea, hasta 1 tera de memoria con el DIMM de 64 gigas. La memoria está controlada por 2 IMC, con lo cual en estas máquinas tenemos que tener siempre todos los módulos que hay aquí iguales. No podríamos poner un DIMM de 8 aquí y un DIMM de 16, nos daría errores, ¿vale? Tenemos que, esto también, la parte de los procesadores, tenemos que acostumbrarnos a muchas siglas. Al final, lo digo principalmente porque muchas veces hay que
entender de qué nos hablan, ¿vale? Tienen los SUPI, que al final son las conectividades horizontales entre procesadores. Al final es dual en este tipo de procesador y al final estamos hablando de gigateras por segundo, las comunicaciones que puede haber entre procesadores. El TDP, que es la parte del consumo de potencia del procesador, tanto en consumo como en ventilación, que hay que tener en cuenta. ¿Vale? El Turbo Bus, el hiperthreading que es el doble hilo de proceso, el Turbo Bus que es tecnología que me da más potencia, más frecuencia. Podemos llegar a picos de hasta 4, yo creo que era el máximo, 4 gigahercios, el Speed Select Technology, el Fuse MUPAT, luego también el RAS, o sea, es otro tipo de tecnología. Luego las tecnologías también que se soportan en la parte de las memorias. En la memoria tenemos lo que sería el SDDC, por ejemplo, el Single Device Data Correction, que es la corrección de datos de dispositivo único, o el ADDC, que es el Adaptive Double Device Data Correction, que es la corrección adaptiva de datos de dispositivo doble. Al final esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el ADDC funciona solo con DIN de memoria basados en X por 4 y requieren doble dual RAM DIMM por canal y solo en procesadores del tipo Golo Platinum. También puedes aplicar el Memory Mirror, el Memory RAM Sparring. Luego, aparte, la gestión de estas máquinas es una gestión muy sencilla porque es con el Xclaric Controller, con lo cual estas máquinas son ideales cuando tienes rack en oficinas robo y necesitas que la gestión se haga remotamente desde un centro, desde una oficina central que no tienen acceso a un mantenimiento remoto, ¿vale? Las máquinas estas vienen bastante completas con bastantes posibilidades de configuración. Tienes posibilidad de configuración de discos SATA 3 pulgadas y media Simple Swap en Hot Swap, con SAS SATA hasta 8 discos de 2 pulgadas y media en Hot Swap, SAS SATA. Tienes posibilidad de redundancia de ventilación, tienes posibilidad de cambio de la riser, con lo cual puedes tener distintas configuraciones dependiendo de la tarjetería que necesites, con lo cual al final puedes disponer de hasta 4 conexiones más las 2 puertos a giga que trae en la placa y el de gestión. Tienes conectividades USB, luego las LOM tienen posibilidad de poner 10 gigas, base SR, conectividad adicional a giga. Yo creo que esta máquina puede estar bastante bien para la mayor parte de nuestros clientes, ¿vale? Seguimos. La parte de competencia de este tipo de máquina al final son en HP los Proliant 160. En Cisco, esto ya es una versión anterior, tenía competencia con los UCS, los C220M4 y en Dell tenemos las máquinas, los R440 y 430, ¿vale? Al final son máquinas donde debemos destacar que se pueden poner discos SSD M.2 en RAID para poder dar opciones de arranque sin tener que utilizar el resto de almacenamiento interno. Las arquitecturas de estas máquinas admiten temperaturas de entrada, o sea, la refrigeración al final de estas máquinas
no es la hace el propio servidor, no es una ventilación forzada que pongamos en los racks de Lenovo. Entonces, el propio servidor entra por el pasillo frío una temperatura y suelta por la parte de atrás la parte caliente. O sea, hace una refrigeración que puede hacerla hasta 45 grados desde el pasillo frío. Puede tener alguna limitación en ese caso, ¿vale? Pero bueno, luego también tiene opciones SSD SATA Micron 5300 de alto rendimiento, que tienen unos costes muy bajos en la industria. Es compatible con unos rack que son de micro data center de 12 y 18 US, y al final esto lo hace ideal para pequeñas empresas. Se puede utilizar también en grandes empresas para otro tipo de soluciones, y las cargas de trabajo al final para las cuales está diseñado este tipo de servidores: para la nube, para alojamiento, para servicio de archivos, para escalar horizontalmente. Al final lo puedes utilizar en un tipo de negocio online, ¿vale? Esta máquina, el SR550, es lo mismo que la que teníamos anteriormente. De hecho, si nos fuésemos a mirar los procesadores que lleva, es la misma tabla. Bueno, de hecho hay una pequeña diferencia. En el RAS de esta máquina debería poner aquí estándar. Y creo que aquí sí lo pone. Mira, al final es el mismo tipo de máquina, el mismo tipo de procesadores. La diferencia, que en vez de ser de un AU, es de dos US. ¿Qué es lo que me da esto? Capacidades. Capacidades a nivel de almacenamiento, de ampliaciones, de poner más discos, capacidades de tener hasta 12 discos de 3,5 pulgadas, de poder tener las conectividades en lo que son los laterales, tener conexiones frontales, poder añadir hasta 8, 16 discos SAS, SATA, JOSWAP. Tienes al final unas capacidades en la parte del storage muy grandes. En la parte de comunicaciones, pues claramente tienes capacidad de poner hasta 7 expansiones, aparte de los 2 puertos a giga y el puerto que trae de gestión independiente. Conectividades USB, conectividades que al final no tenemos posibilidad de poner unidades ópticas, pero al final, con la cantidad de puertos USB, lo normal es que en un servidor no se instale nada que desde CD, porque al final eso lo puedes hacer directamente con eh, el X-Clarity. Se puede hacer todo, levantar imágenes desde tu propio portátil y lo instalas desde un portátil. ¿No tienes portátil, no tiene lector de CD? Pues el lector de CD lo puedes pinchar en un puerto USB. Capacidades adicionales que yo puedo conectar a esta máquina por USB, también lo que son discos RDX para poder hacer backup de las máquinas, o incluso añadir puertos o tarjetas de fibra, que también soporta HBAS fibra 16 gigas, duales y single, de Emules y QLogic, o tarjetas SAS para conectar robots de cintas, LTOs, drives para sistemas de backup. ¿Vale? Al final las conectividades que me da es, al tener dos US, pues tengo más capacidad tanto en disco como en la parte de comunicaciones. Medidas de seguridad que tiene, pues igual que el primero, pues tiene el TPM, que me da seguridad a niveles en la versión 1.2 y en la 2.0. Tiene unidades de autocifrado con soporte con el IBM Security Key Lifecycle Manager. Tiene también una cubierta lateral bloqueable. No, este no es el de la cubierta. Tiene un sistema frontal que creo que es opcional para poder poner un bloqueo frontal. ¿Qué más? La parte de competencia. Al final, esta máquina compite con modelos de HP, con el Proliant DL180 generación 10, con el Huawei,
con el Fusion Server, con el 5288 versión 5, con Cisco, el UCS, el C240M4, en Dell con el PowerEdge, el 530 en su versión previa o en la actual, el 540. Todo depende de qué es lo que estemos mirando. Si queremos comparar esta máquina, tenemos que ir a compararla o con una máquina o con otra o con otra. Porque no puedes decir, es que es mejor, el otro es mejor, no sé cuál. No, es mirar el coste y hacer una comparativa de costes y qué es lo que nos pide el cliente, qué solución necesita. Y mirar más o menos qué es lo que podemos ver, ¿vale? Más cositas. A ver, como hemos visto al final, todas estas máquinas se pueden instalar en racks. Lenovo tiene una amplia gama de racks para poner o para equipar los CPDs. Tiene rack desde 12 US hasta 42 US, los cuales son rack estáticos y dinámicos, ¿vale? Ninguno de estos tienen refrigeración forzada. La refrigeración, o sea, ventilación añadida que haga que todas las máquinas que instalemos dentro se puedan refrigerar. Al final, la refrigeración que estila o que usa Lenovo, como venía de IBM, era el el que está haciendo la refrigeración. Tienes un pasillo frío, con lo cual todos los racks de Lenovo tienen puertas perforadas tanto en la parte frontal como en la parte trasera para hacer un tránsito del aire que vaya desde el pasillo frío hasta el pasillo caliente. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre un rack dinámico y un rack estático? Los rack dinámicos pueden ser enviados ya con lo que es la configuración ya instalada. O sea, yo podría instalar en un pedido completo en el que me venga los servidores, el rack, las PDUs y todo. En un rack estático podríamos instalarlo o que venga de fábrica o incluso desde Arrow, que vaya todo instalado y directamente al cliente para que llegue el cliente y lo único que tenga que hacer es coger el cable, enchufarlo a su red, coger el cable de red, enchufarlo a su red y que empiecen, entre comillas, a medio funcionar, ¿vale? O sea, intentar simplificar lo que sería la instalación dentro del cliente final. Luego, tenemos rack. Pues tenemos distintas posibilidades. Tenemos rack pequeños, tenemos rack primario, tenemos expansiones. Las expansiones lo que no tienen son los laterales, pero estos se integran directamente con los rack primarios. Tienes un rack o tienes que ver cuál es el que se corresponde para ver si es posible poner expansiones. Pero podrías poner un armario al otro, al otro, al otro, de forma que se hagan pasillos enteros fríos y por detrás el pasillo caliente. El panel de lateral donde ponemos el rack principal se quitaría, se pone la expansión, se integra perfectamente y este panel se pone en la expansión, con lo cual quedaría todo unificado. ¿Vale? Más cositas. Tenemos posibilidades de que tengamos algunos rack con puertas frontales que tienen, por ejemplo, no sé si aparece aquí. Posibilidad de bisagras en ambos lados. Si queremos que la puerta abra hacia un lado o abra hacia otro. Eso solo es en algunos de ellos. O sea, hay distintas opciones. Hay unas tablas muy, muy completas en Lenovo, donde en el Lenovo Press podemos buscar el rack que realmente necesite el cliente. ¿Vale? Luego, hay muchos de estos rack tienen distintas medidas. Hay algunos que vienen preparados para instalar PDUs tipo 0, ¿vale? Las PDUs tipo 0 son muy altas, muy grandes, que se pueden unificar toda la conectividad a la red de cliente con unas PDUs de casi 2 metros de altura. Algunos rack no las admiten inicialmente, pero tú puedes llegar a utilizarlas utilizando unos soportes que traen la propia PDU de Lenovo para colgarlas. Lo único malo es que cuando utilizamos este tipo de rack hay veces que los CMA no se pueden utilizar. Pero vamos, tienes capacidad de eso, tienes capacidad de compartimentos laterales donde podrías meter las PDUs y yo creo que son bastante completos. De hecho, tenemos luego también los micro rack, por decirlo así, que son de 12
y de 18 Us, en el cual tú puedes montar casi en una media oficina del cliente hasta 12 servidores, no sería normal, pero poner bastantes servidores, cabina, lo que serían switches y conectividad de red, conectividad eléctrica en 12 Us. Y 12 Us al final es muy pequeñito, o sea, son unos 50 centímetros de altura más o menos. No sé si se ven las medidas. No. Bueno, más. Otra historia son los KVMs, complementos para los rack. ¿Qué son los KVMs? Al final Lenovo lo que tiene es un flat panel que se dobla, un flat panel, bueno, un panel con un monitor que se le añade un teclado, dependiendo del país es que hay que escogerlo, el cual ya tiene puntero, ¿vale? Este se conectaría a switches, los switches al final conectan a través de RJ45 con cables. Tú cableas en el propio rack con cables de comunicaciones y llegaríamos a unos adaptadores que conectarían al RJ45 y conectarían a VGA USB, VGA o PS2. Bueno, PS2 o Molex, ¿vale? Con esto yo puedo conectar directamente con este adaptador directamente al switch y luego tenemos distintos tipos de switches. Switches que tienen usuarios locales o uno o dos o varios usuarios incluso globales, depende del switch. Teníamos switches pequeños de 8 puertos hasta 16 puertos. ¿Qué pasa? Pues hay switches que dices, me queda corto. Realmente yo puedo utilizar lo que sería el concatenar switches para poder llegar a utilizar o gestionar o conectar 64 servidores con los cuales podría gestionar desde este monitor a pie de rack, ¿vale? O sea, esta es una de las muchas posibilidades que tiene Lenovo. Otra, por ejemplo, es la parte de conexión eléctrica, ¿vale? Lenovo tiene una amplia gama de PDUs y de UPS para conectar eléctricamente todos los dispositivos del CPD a la red eléctrica, intentando dar la mayor protección para todos los equipos. Las PDUs, dependiendo de cuáles sean, la mayor parte tienen protecciones eléctricas de un tipo u otro. Las conexiones, pues tienes de posibilidad de conectar a SUCO, de conectar a CTAG, monofásico, 32, 64 amperios, trifásico, tres fases neutro-tierra de 32, y al final las PDUs todas me van a dar conexiones C19 y C13, ¿vale? Eh, Hay PDUs incluso, como es la internacional, esta que es de 7 bocas, tiene un cable específico para poder concatenar contra lo que son UPS, con lo cual UPS que vienen con conectores C19 se les pueden concatenar esta PDU y aumentar el número de bocas. Al final lo que tenemos que analizar siempre son los consumos que tenemos en el CPD para saber exactamente qué es lo que podemos poner, aparte de las conexiones que necesitamos. El detalle es que aunque tengamos PDUs con 1000 conexiones, siempre hay que tener en cuenta la potencia consumida, porque si ponemos una PDU monofásica de 10 amperios, realmente lo único que te van a dar son unos 2000 vatios de potencia real. Si estás utilizando una gama de servidores que cada fuente son fuentes de 1100 vatios, puedo tener 10 bocas, pero solo voy a poder conectar dos, porque ya consumen toda la potencia. Pero bueno. Aparte, hay un montón de sensores, de conectores, PDUs. Las PDUs puedo coger y conectarlas entre ellas para hacer una fácil gestión, ya que tenemos PDUs inteligentes. Tenemos posibilidad de ponerles lo que son sensores que pueden ir directamente en el CPD, se conectarían por red y puedo poner el sensor donde más me interese o donde localice que puede haber un problema de humedad para que me salten alarmas. Tenemos lo que sería las UPS, una tarjeta de conectividad de red
para dar alarmas y para conectar este tipo de sensores. Y yo creo que más o menos le hemos dado un repaso a esta parte. Quería enseñaros que Lenovo tiene un canal de YouTube en el cual tiene colgados un montón de servidores SR o más que servidores, vídeos, perdón, en el cual en los servidores SR250, 530 y 550 hacen lo que son tareas de mantenimiento y os las voy a enseñar un poquito para que podamos ver. O sea, realmente tenemos, mira, en SR250, 54 vídeos. En el SR530, 34 vídeos. Y del 550, pues 48. Pues posiblemente si vemos, podemos ver uno al azar, por ejemplo, cómo quitan un M.2, un backplane de discos que se pueden utilizar para montar lo que sería discos de estado sólido, no hot swap para un sistema operativo. Que yo To creo que remove the M.2 backplane and drop. está muy bien verlos, por entender realmente una de las piezas que estamos vendiendo y ver que además qué rápido se hacen la modificación y el trabajo con este tipo de máquinas. Si nos damos cuenta, todavía no ha cogido un destornillador para hacer todo esto. Simplemente saca el dispositivo y ese es el disco de estado sólido de 32 gigas en este caso, por lo que podemos ver. ¿Vale? Esto es a modo de ejemplo. Muchas veces dices, bueno, y si no hay vídeo, vale. Hay mucha documentación. Lenovo viene de IBM, sinceramente, y ya de aquella había un montón de documentación escrita. Lenovo tiene lo que es, ha seguido con la misma filosofía y tiene un montón de webs donde podemos ver lo que son documentación de cada máquina. Documentación en la que te aparecen las máquinas, los modelos, los contenidos, los componentes de cada máquina. Incluso tengo por aquí una sacada de, por ejemplo, los armarios que acabamos de ver de 12 Us, en el cual te aparecen las piezas, puedes ver incluso las piezas que tiene que traer la propia máquina o el propio armario, te indica todos los componentes que estás comprando al final y cómo montarlos, o sea, realmente incluso cómo desembalarlo. O sea, ya te pone procedimientos para todo. Procedimientos que los podemos ver, por ejemplo, en las máquinas también, cómo sustituir componentes. Igual que podemos ver los vídeos, podemos ver escrito cómo se hace la instalación de una tarjeta o cómo se instala y cómo se quita. O sea, tiene los dos procedimientos escritos, el de instalación y el de desinstalación. Y yo creo que con esto más o menos doy por cerrada la sesión de hoy.